Damos gracias a Dios por este momento que Él nos regala para poder estar en su bendita y gloriosa presencia, adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Invito a cada uno de los amigos y hermanos que nos alcanzan a escuchar, que sea tomando un ejemplar de la palabra de Dios, y tomemos la palabra en el libro de Revelación. Apocalipsis. Capítulo 13. Alabado sea el nombre de Cristo. Apocalipsis capítulo 13. Verso 4. Dice la palabra: y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar, lidiar, combatir contra ella? Alabado sea el nombre de Cristo. Que sea Dios añadiendo bendición a nuestras vidas a través y mediante la exposición de la palabra. Amados, no voy a hablar ahora acerca del anticristo. Voy a hablar acerca de la gente que está preparada. Y ya lo vimos en este experimento que ha hecho la élite criminal, cómo la gente está preparada para recibir al Mesías de Satanás. Razón tenía el maestro, o tiene, cuando se dirigió a los judíos ortodoxos de su tiempo, cuando les expresó las palabras que los tienen que haber marcado y les van a resonar, retumbar en la gran tribulación al pueblo hebreo. Yo he venido no en mi propio nombre, yo he venido en nombre de mi Padre, he sido enviado por mi Padre a llevar a cabo una labor, a cumplir un propósito, el cual mi Padre en su sola potestad le ha placido. He venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Pero si otro viniese en su propio nombre, al tal recibiréis. El mundo está preparado, es indiscutible, para recibir a aquel ser que se ha mencionado durante tanto tiempo, el anticristo. Y lo van a recibir con agrado, con satisfacción.
Qué triste que cuando vino Cristo aquí a la tierra, inmediatamente empezó un complot para quitarle la vida al dador de la vida, al salvador del ser humano, a aquel ser glorioso, maravilloso, que lo único que hizo fue hacer, y está haciendo hasta el día de hoy, bendición para la raza humana. En el Evangelio de Juan, alabado sea el nombre del Señor, capítulo 8, verso 37, dice la palabra acerca del enfrentamiento que tuvo el maestro con los judíos ortodoxos de su tiempo, que el maestro les hablaba e inmediatamente ellos le ripostaban. Nunca recibieron a Jesús como el Salvador. Nunca quisieron someterse a lo que el Señor estableciese en su palabra. En este momento no hay que ser religioso. ¿Para qué ser religioso? Ahí es que centrarnos en la palabra de Dios. Y dice la palabra aquí en el capítulo 8, verso 37. Porque el maestro inmediatamente les confrontó y los fue llevando hasta el punto de decirles que ellos eran esclavos del pecado, que eran esclavos del diablo. Y llegó un momento en que el maestro tuvo ya que hablarles abierta y espontáneamente y decirles: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ellos decían que ellos no eran esclavos de nadie y que nunca habían sido esclavos de nadie, como lo dice la humanidad en la actualidad, que no es esclavo de nadie. Y hoy, más que nunca, el ser humano debe de entender que es esclavo del pecado, que es esclavo de la maldad, que puede más la inmoralidad, puede más las francachelas del mundo que lo que Dios establezca en su palabra. La palabra de Dios ha sido menospreciada. La palabra de Dios ha sido rechazada, porque el ser humano tiene una tendencia y es la libertad que Dios le ha dado por ese libre albedrío, lo han convertido en libertinaje. Y Dios dice en su palabra que no se debe de hacer aquello y lo otro, y el ser humano se enoja. Así eran los judíos del tiempo de Jesús, los ortodoxos. El maestro les dijo claramente que ellos eran esclavos del pecado y también que eran esclavos de Satanás. Y ellos se enardecieron, se enojaron. Igualmente hoy. Por eso es que está la élite criminal enojada, enardecida, especialmente contra los cristianos, y nos quieren acallar, nos quieren tapar la boca,
Y hay ciertos runrunes por doquier que se van a cerrar las iglesias cristianas, que no va a haber libertad de culto, que se están aprobando determinadas leyes contra el cristianismo para que no hagan esto y aquello, no haya libertad de expresión, no hayan cultos, lo cual eso ha afectado a mucho pueblo cristiano. Pero todo esto es algo que Dios ha permitido, porque triste y lamentablemente la iglesia ha entrado a un letargo espiritual terrible y espantoso. Y no solamente en un letargo espiritual, sino también que ya no se miran sino bienestares personales. Ya no se está velando por el bienestar de los demás, sino que se está mirando es cómo sacar provecho, cómo sacar mi tagadita buena con los ignorantes. Triste y lamentablemente, esa es la condición de muchos sectores religiosos, explotando, y es un mal testimonio. Entonces el maestro se quedó observando a estos enemigos. Ya el maestro sabía de antemano, pues él es Dios, que lo iban a matar, que lo iban a apresar, y más porque le restregó en la cara que eran esclavos del pecado y esclavos del diablo. E inmediatamente ellos ripostaban esa palabra: nosotros no somos esclavos de nadie, nunca hemos sido esclavos de nadie. Se olvidaron que estuvieron 430 años esclavos en Egipto. Se olvidaron de que estuvieron esclavos en Babilonia, etcétera, etcétera. Pero siempre iban en contra, como lo está haciendo el ser humano en la actualidad, en contra de lo que Dios diga en su palabra. Dios ordena algo y el ser humano hace lo contrario. El predicador es el blanco de las críticas, es el blanco de los ataques. Y el maestro llegó y le dijo, porque ellos decían que ellos eran vean lo que dice el versículo 33. Y le respondieron los judíos a Jesús: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie, nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y el maestro le dijo: de cierto digo que todo aquel que hace pecado es siervo o esclavo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. El maestro se le presentó como el libertador de sus almas. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si ustedes se allegan a mí, creen en mí, me reciben como el Salvador, os libertaré de vuestra esclavitud, primeramente del pecado, porque lo que más esclaviza al ser humano es el pecado, el vicio, la inmundicia, la inmoralidad tiene esclavizada a la raza humana, de tal manera que los hace insensibles a la voz de Dios.
Y sigue diciéndole el Señor a los judíos: yo sé que soy de vuestro simiente de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Ustedes no tienen que decirme a mí que son descendencia de Abraham. Eso lo sé yo. Pero el Señor los fue llevando y les dijo: vean, cuando Abraham estaba aquí en la tierra, él entendió, en el momento que Dios el Padre les envió a los mensajeros para que les diera las buenas nuevas de que en su vejez iba a engendrar, y que Sara, en ese momento Sarai, iba a concebir a pesar de su vejez y de su esterilidad. Y estos mensajeros llegaron a darle el anuncio a Abraham. Y los fue llevando el maestro a estos judíos ortodoxos, enemigos de la verdad, enemigos de Dios, enemigos de la palabra de Dios, enemigos de que se le diga de que no se debe adulterar, no se debe fornicar, no se debe robar, no se debe hacer esto y aquello. Y los fue llevando y les dijo: cuanto a estos mensajeros, estos enviados de Dios, a la casa de Abraham llegó, Abraham no lo recibió con 4 piedras en cada mano. No lo recibió con amenazas. Lo recibió gustosamente, porque ellos entendieron que fueron enviados de parte de Dios para darle una gran noticia. Así fuese imposible de creerlo. Pero Abraham no ripostó nada. Recibió a los mensajeros de Dios con agrado, e incluso los invitó a cenar en su propia casa. Y ustedes, si fuesen de vuestro padre Abraham, las obras de vuestro padre Abraham haríais. Pero no es así, porque yo he sido enviado de parte de Dios el Padre para traerle las buenas nuevas de salvación a ustedes, y en vez de recibirme con agrado como lo hizo Abraham con los mensajeros, antes procuran matarme. Y les hizo una pregunta: ¿por cuál de las obras? Mire, yo he hecho muchas obras, muchos beneficios en la casa de Abraham, a la simiente de Abraham, a ustedes los judíos. Le he dado pan al hambriento, de beber al sediento, he sanado al enfermo, he libertado de los demonios a los endemoniados, a los lunáticos, a los locos los he libertado. Y les pregunta: ¿por cuál de esas obras me van a condenar, me van a matar? Si ellos hubiesen respondido por aquella o aquella, o hubiesen dado una respuesta, inmediatamente ellos se condenan a sí mismos. Enmudecieron. Y el Señor llegó y les dijo: sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vuestros corazones. No la recibís como de parte de mi Padre Celestial, que viene de parte de Dios. Y les digo: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ustedes solamente hablan lo que han oído hablar de Abraham, pero yo he visto
lo he presenciado, estuve con Él, con mi Padre Celestial. Por eso hablo con certeza, con veracidad. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Le dice Jesús: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Me mandarían a entrar a su hogar, me recibirían con agrado, porque vengo a traer un mensaje de parte de mi Padre, el cual Abraham recibió el mensaje de los mensajeros que fueron enviados por Dios. Pero ustedes no son de vuestro padre Abraham. Y los va llevando. Yo vengo a hablar lo que mi Padre me da que hable. Empero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto también Abraham? Vengo a hablarles lo que Dios me dijo que les hablara. Abraham escuchó atentamente lo que el mensajero les dijo que hablase. Y ustedes a mí no me oyen. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos creyeron que estaba diciendo que era el padre Abraham. Le dijeron entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Inmediatamente quisieron decir una farsa que habían inventado contra Jesús. Contra Jesús habían dicho que había nacido de fornicación, que era hijo de fornicación. Lo llevaron a esa parte. Todos sabemos que usted no nació lícitamente, que usted es producto de pecado, que usted es hijo de fornicación. Entonces ellos querían parecerse mejor que Jesús. Usted es nacido de fornicación y nosotros no hemos nacido siendo producto de pecado. Somos hijos de Dios. Somos de Dios. Entonces Jesús les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente, oiga bien, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. En vez de procurar matarme, en vez de rechazar el mensaje que Dios me ha dado, ustedes me amarían si fuera de Dios. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que yo les estoy diciendo? Que no son palabras fingidas, no son palabras mías, sino que son palabras de Dios el Padre. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra, porque han endurecido el corazón a la voz de Dios. No pueden oír el mensaje de Dios porque se han endurecido a la voz de Dios. Entonces les da el estartazo más tremendo que la humanidad no quiere escuchar. Todo aquel que practica el pecado, dice la palabra, que es hijo del diablo. Y a la gente no le gusta que le digan eso. ¿Cómo es posible que me dice ese predicador que yo soy hijo del diablo cuando Dios me creó? Una cosa es creación y otra cosa es hijo. Amado amigo, todo aquel que viene a Cristo
se hace hijo de Dios por adopción. Dios, al recibir al Mesías, te adopta como su hijo. Y llega y dice el Señor: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Verso 44 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Cuál deseo? Siempre de matar, asesinar, quitarle la vida a los mensajeros de Dios. Él, o sea Satanás, homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bien. Porque yo digo la verdad, no me creéis. Porque yo hablo lo que el Padre me dice que les hable, no me creen. ¿Quién de vosotros me redarguye o me acusa de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oíd vosotros, porque no sois de Dios. Todo el que es de Dios oye la voz de Dios. Así sea el inconverso, el pecador más empedernido. Si esa persona ha de ser de Dios, va a llegar el momento en que va a oír la voz de Dios. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Esto no es solamente habladuría, es de hechos. Así es, amén. Por eso, amado amigo, hay una esperanza, como dice el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Por eso, los predicadores no acusamos, no condenamos, no juzgamos a nadie. Predicamos la palabra, la exponemos tal cual como está escrita, pero sin condenar, sin juzgar, sin señalar, sin lanzarles ningún prejuicio. Así sea el peor de los pecadores de la tierra. ¿Por qué? Porque si ese pecador ha de ser de Dios, oye la voz de Dios. Amado amigo, si usted, que se encuentra en este momento en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en el robo, en el crimen, en los vicios, si usted ha de ser de Dios, un día oirá la voz de Dios. Un día será redarguido por el Espíritu Santo y recibirá a Cristo en su corazón como su Salvador, porque sois de Dios. Así te estés revolcando en el pecado hoy, así te estés revolcando en la inmundicia hoy, si has de ser de Dios, si ya está establecido por la presencia, por el conocimiento de Dios, que usted va a ser de Dios, créame que va a oír la voz de Dios. Por muy duro que se le hable por la palabra, si usted es de Dios, va a oír la voz de Dios. Mas no así como aquellos que no han de ser de Dios. Los que no han de ser de Dios no reciben la palabra de Dios. El que ha de ser de Dios, se le puede decir en la cara asesino, prostituto, fornicario, ladrón, etcétera, etcétera, y él oirá la voz de Dios un día y se apercibirá
hará los correctivos que haya que hacer, porque recibirá de parte de Dios el redarguir del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso nosotros los predicadores no acusamos a nadie, no señalamos a nadie, no juzgamos a nadie. Les predicamos la palabra tal cual como está, así les duela, así nos acusen, nos menosprecien y aún hasta nos traten de quitar la vida. No tenemos miedo en predicar la verdad de frente, porque amamos las almas y tenemos un mandato de parte de Dios, llevar el mensaje de salvación a las almas, para que aquellos que han de ser de Dios se aperciban, reciban a Cristo y escapen de los juicios venideros y de la condenación eterna. Alabado sea el nombre de Cristo. El mundo está preparado para recibir al Cristo de Satanás. A Cristo lo menospreciaron los judíos ortodoxos y lo ha menospreciado hoy día la humanidad. Ahí está la élite criminal en campaña contra Dios, contra Cristo, contra el Espíritu Santo, contra la iglesia. Planeando en secreto cómo acallar a los cristianos, poniéndoles un pasamontaña, un tapabocas, para asfixiarlos, para ahogarlos. Pero el verdadero Hijo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, no se deja amedrentar, no se amilana, no se acobarda. Y si hay que ir hasta la muerte por la causa de Cristo, estamos dispuestos a hacerlo, con tal de agradar a Dios. Congregaciones donde se reúnen a escuchar el mensaje con la boca tapada, con la nariz tapada. ¿Qué es eso, por Dios? ¡Qué cobardía! ¡Qué mediocridad! Si en este momento viene la ley y quieren llevarme preso gustosamente, voy por la causa de Cristo, pero no predicaré la palabra con ningún tapaboca. Alabado sea el nombre de Cristo. Y saludaré a mis hermanos de mano. Eso de que este bicho, eso es mentira, es una farsa. El mayor veneno es intoxicar las almas. Y el Señor dice en su palabra: no temáis al que mata este cuerpo. Y muchos pueblos llamados cristianos con miedo, que porque ese bicho los va a matar. ¿En dónde está la fe, la confianza en Dios? Un día nacimos, un día morimos. Ese día no se adelanta ni se atrasa. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. El mundo está preparado, cual los judíos, para recibir al Mesías, al Cristo de Satanás. Aquí en el libro de Revelación, Apocalipsis 13:4, ahí está la ovación. De ver cuando este personaje, engendro de Satanás, se haya manifestado al mundo con sus señales, sus prodigios. Porque este personaje, este Cristo de Satanás, va a hacer prodigios, cual los hiciese, porque él imita lo de Dios. Satanás es el imitador más preciso de las cosas de Dios. Él imita, no lo hace igual, imita. Hace señales y prodigios. Y lo más tremendo es que lo hace en la propia casa del pueblo de Israel, en donde ellos rechazaron al Cristo de nuestro Dios el Padre, al enviado de Dios, al Salvador del mundo. Y dice este versículo: y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Adoraron al diablo.
adoraron al diablo. Porque déjeme decirte una cosa, amado amigo. El diablo le va a dar todo el poder, todo, a este personaje para que haga milagros, portentos, prodigios, para que sorprenda a la humanidad. Por ello la humanidad lo va a recibir con agrado. El mundo está preparado para recibir al anticristo. Y adoraron al dragón que había dado a la potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia, o sea, al anticristo, diciendo: ¿quién es semejante o igual a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar, combatir contra ella? Inmediatamente, más adelante dice la palabra que ellos se envían regalos, gozosos, porque ha venido el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Que aquel que vino hace 2000 y piquito de años no era el verdadero. Este es el verdadero. El mundo lo va a recibir con agrado. Y se enviarán regalos. Y qué tristeza que entre ellos muchos que predicaban el evangelio también lo van a adorar, también lo van a ovacionar. ¿Cuántos escarriados hay hoy día? Hombres y mujeres que gustaron del don celestial y hoy se están revolcando en el muladar llamado mundo, envueltos en el pecado, en la inmundicia. Muchos que predicaron el evangelio adorarán al Mesías de Satanás. El mundo está preparado para recibir al Cristo de Satanás. Los judíos están preparados y ellos son los primeros que van a caer redonditos, de rodillas en adoración al Mesías de Satanás. Por cuanto despreciaron la verdad, Dios les enviará un espíritu de error para que crean en la mentira. No quisieron recibir al que yo envié. Pues ahí va el que va en su propio nombre, el Mesías de Satanás. A ese recíbanlo con agrado, y lo van a recibir. Este encierro que se ha vivido en muchos lugares a nivel mundial es una preparación y una demostración de que el mundo está preparado para recibir al que le va a dar solución, entre comillas, a los problemas económicos, salubridad y seguridad. El mundo está preparado y lo van a recibir. A Cristo no lo reciben. A aquel que dice en su palabra: si me amáis, guardad mi palabra. A ese no lo reciben, porque nadie quiere hoy día escuchar nada acerca de lo que es vivir en santidad, vivir en pureza, vivir en integridad. No queremos oír esa clase de sermones. ¿Qué cuento de santidad? ¿Qué cuento de pureza? Hábleme de fanfarria. Hábleme de francachelas. Eso sí me agrada. Llegó la verdad y las personas rechazaron la verdad. Por cuanto no recibieron la verdad, Dios les envía un mensaje para que crean a la mentira. El mundo está preparado para recibir al Mesías de Satanás. Pero viene la advertencia para el pueblo cristiano.
Capítulo 4, versículo 1 de Primera de Tesalonicenses dice la palabra: Empero resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñado de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. El Señor a nosotros nos ha dado ciertos conocimientos de la palabra de Dios. No la sabemos toda, pero sí sabemos los principios de la profecía de que estamos en los últimos tiempos. Por eso el versículo 1 del capítulo 5 dice: Empero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermano, necesidad de que yo os escriba. Ya el pueblo cristiano debe de saber el ABC de que Cristo está próximo a recibir a su compañera, la iglesia, para estar con ella por siempre. Ese ABC ya lo debemos de saber el pueblo cristiano. Por lo tanto, no tenemos por qué estar desapercibidos, estar entretenidos en bagatelas, estar entretenidos en falsas noticias, dejándonos arrinconar, asustar. El pueblo cristiano debe de estar preparado para lo peor que pueda suceder. Si es que nos van a quitar la vida, está equivocado el mundo, porque antes, por el contrario, nos acelera el encuentro con nuestro Dios. Y no tememos, no la buscamos, eso sí, no tememos la muerte. Pero si llega, la recibiremos gustosamente. Bienvenida, sea como sea. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Aquí no tenemos raíces. Aquí estamos de paseo. Aquí venimos a cumplir un propósito de parte de Dios. Y estaremos allá, en la ciudadanía celestial, en donde pertenecemos los redimidos con la sangre de Cristo. Amados, no hay por qué tener temor a las amenazas. No hay por qué tener temor a un bicho. No hay por qué tener temor a que nos metan a la cárcel. No hay por qué tener temor a nada en esta vida. El Señor dice en su palabra que Él nos guardará en completa paz. Y no temáis, manada pequeña, en lo que vas a padecer. No temáis. No tenemos por qué andar amedrantados, asustados, acorralados, encerrados. No. ¿Cómo es posible que en este momento, que la iglesia es la que está deteniendo que se manifieste el anticristo, cómo es posible que la iglesia esté haciendo cultos a puertas cerradas, con la boca tapada? ¿Cómo es posible? ¡Qué vergüenza! El Señor dijo muy clarito en su palabra: ¿cómo se puede meter la luz debajo de la mesa? La luz hay que colocarla encima de la mesa para que alumbre el lugar donde estamos reunidos. ¿Cómo hemos de predicar la palabra encerrados? ¿En dónde están los valientes de Dios? ¿En dónde están aquellos hombres que un día fueron redimidos con la sangre de Cristo? Y atemorizados por la élite criminal, atemorizados por un bicho. ¡Qué vergüenza! Me avergüenzo de ser llamado hermano de algunos cobardes, pusilánimes, mediocres. ¡Qué vergüenza! ¿Hasta dónde ha caído la iglesia de Jesucristo? ¡Qué horror! Llegó el momento en que deben de levantarse los Daniel,
los Medrán, Mesach y Abednego, que no le teman miedo a la boca de los leones, al fuego candente del horno que han preparado para matarlos. Llegó el momento. Daniel, Medrán, Mesach y Abednego se levanten en pie en pleno siglo XXI y le hagan frente a las políticas criminales de los presidentes que están vendidos al mal. Cristo está que viene con los brazos abiertos a recibir su compañera. Dios está a punto de presentarnos ante Él para estar por siempre con Él. Y luego comenzará los dolores de la mujer preñada a la humanidad. Hermano, recobre ánimo. No se deje arrinconar. No se achicopale. No se amedrente. No temáis, es el mandamiento que el Señor nos dejó. No temáis a los que matan el cuerpo. Temed, o sea, reverenciad, obedeced a aquel que puede lanzar las almas en el infierno. Esto es Jesús. A ese sí hay que tener temor reverente. A ese sí hay que obedecer. Con temor y temblor. En obediencia. Para la gloria de su nombre. Salga de su enredo, de su encierro, amado. No se deje acorralar. Cristo está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí es, amén. Nadie podrá contra nosotros. Gloria a Cristo. Que sea Dios glorificado. Y el pueblo de Dios estar en victoria. Amén. Y el Espíritu Santo y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Amén, aleluya. Ven, Señor Jesús, por su iglesia. Gloria a Cristo. Ven, Señor Jesús, por su iglesia. Porque ya el Mesías de Satanás está aquí en la tierra. Y no tenemos nada que ver con él. Nada. Y ojalá Dios quiera que ni siquiera lo conozcamos en persona. Ese ser tan despreciable. Queremos conocer y lo vamos a ver cara a cara al Rey Supremo, al Soberano, al Señor del universo. Nuestro Dios Padre, nuestro Dios Hijo y nuestro Dios Espíritu Santo. Y con ellos estaremos por la eternidad. Amén. Amén. Que así sea. Estemos en pie, démosle gloria a Dios.